Bastante largo la lectura del documento, pero vale la pena tener argumentación para poder de igual manera cada uno de nosotros tener un razonamiento de la fase final de lo que corresponde a nuestra Comisión de Fiscalización y Control Político. Y es prudente y oportuno que el Ecuador, que el país tenga conocimiento de todo lo que hemos venido evacuando, pruebas de cargo, pruebas de descargo, para llegar a esa conclusión que solamente refleja la verdad de los hechos y apegada estrictamente a derecho. En el dictamen de la Corte Constitucional, que aquí se ha mencionado y lo que hemos escuchado reiteradamente en la lectura del informe borrador, se habla precisamente en el numeral 98, que me voy a permitir con su autorización leer textualmente, para que no nos apartemos de lo que menciona el presidente. El numeral 98 menciona lo siguiente: finalmente, esta Corte debe recordar a la Asamblea Nacional que este procedimiento de juicio político constituye la mayor expresión del ejercicio de la facultad de fiscalización y control político de la función legislativa. Así, esta atribución bajo ningún concepto puede ser usada sin la rigurosidad debida por parte de las y los asambleístas. Es importante lo que nos dice la Corte Constitucional, que no podemos tratar esos temas sin la rigurosidad debida, tomando en cuenta la naturaleza, implicaciones y consecuencias que se podrían derivar de este procedimiento para la institucionalidad del país. Pretende garantizar, como es obvio, la seguridad jurídica y el bienestar de los ecuatorianos y ecuatorianas. Por lo que esta magistratura, refiriéndose a la Corte Constitucional, exhorta a la Asamblea Nacional a actuar con extrema responsabilidad y en observancia de la Constitución y la ley. Es decir, no es solamente lo que se viene repitiendo desde hace mucho tiempo, que este es un juicio político y por lo tanto no es un juicio que debe respetarse la ley. Nos dice la Corte Constitucional que tiene que observarse la Constitución y la ley durante el trámite del juicio político. Punto de partida de este trámite de juicio político, dictamen de la Corte Constitucional. Ahora vamos a la parte que conmina a la Corte Constitucional, a la Asamblea Nacional, a evacuar una de las tres causales que fue admitida para que proceda este juicio político. Es el presunto delito de peculado. Y para ello es importante que nos refiramos a lo que establece el artículo 278 del Código Orgánico Integral Penal. Es importante que conozcamos cuál es la definición, el concepto de peculado de acuerdo al artículo 278. Con su autorización, nuevamente, presidente, me permito referirme taxativa y textualmente a lo que refiere el artículo 278. Peculado: las o los servidores públicos, las personas que actúan en virtud de una potestad estatal en alguna de las instituciones del Estado, o los proveedores del Estado que en beneficio propio o de terceros se apropien, distraigan o dispongan arbitrariamente de bienes muebles o inmuebles, dineros públicos, efectos que los representen, piezas, títulos o documentos que estén en su poder en virtud o razón de su cargo, serán sancionados con pena privativa de libertad de 10 a 13 años. Concepto que establece varios verbos rectores que es importante que los tomemos en cuenta. El verbo abusar, apropiar, distraer o disponer. Eso es lo que se debe demostrar en el juicio político, que el presidente de la República abusó, se apropió, distrajo o dispuso arbitrariamente en beneficio personal de estos bienes o recursos públicos. Otro aspecto que es importante que se tome en cuenta para que el país conozca los hechos que se le pretenden imputar al presidente de la República. De que él tenía injerencia en las empresas públicas, una de ellas la flota petrolera ecuatoriana Flopec. La creación de las empresas públicas se hace mediante decreto ejecutivo, por una ley orgánica de empresas públicas que viene de largos años atrás. No es nueva esta ley, y eso es importante que conozca el país, porque la narrativa trata de orientar a como que esta ley es recién implementada en el actual gobierno, y no es así. De muchos años atrás viene la ley orgánica de empresas públicas. Y en estas empresas públicas, ¿quién responde? ¿Quién es el representante legal de lo que haga o de lo que deje de hacer? De acuerdo al artículo 11 de la Ley Orgánica de Empresas Públicas, el representante legal es el gerente general. Gerente general. Él es el responsable de la administración y gerencia de la empresa y tiene como otras atribuciones, numeral 1, ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la empresa pública. Es decir, por mandato legal de una ley orgánica, es el gerente el que responde de sus actos o de sus omisiones, no otras personas, no terceras personas.
Si algo se hace mal en estas empresas, es ese funcionario el que debe responder administrativa, civil y penalmente. La Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, que es importante también que se tome en cuenta. Para quienes no conocen, porque todos nos han obligados a conocer en el país, pero es importante que se les recuerde. En el Ecuador existe un solo organismo técnico, que es el encargado de hacer las auditorías en las instituciones públicas, en las empresas públicas, en los gobiernos autónomos descentralizados. ¿Cómo se llama ese organismo técnico? Se llama Contraloría General del Estado. La Contraloría General del Estado, ninguna institución más, es la encargada, luego de hacer una auditoría, la de determinar responsabilidades, que hablaba hace un momento, pueden ser administrativas, civiles o penales, y asimismo tiene la obligación de hacer el seguimiento de esas responsabilidades en el caso de que llegue a determinarlas. Se hizo una auditoría, fechas es importante, que no nos vayamos más allá de esas fechas. Se hizo una auditoría en el año 2020, del periodo de enero a diciembre del 2020, una auditoría de un contrato firmado, suscrito con Flopec y Amazonas Tanker Full Company. Es decir, sobre esa auditoría se establecen recomendaciones. 2020, de un contrato firmado en el 2018, renovado en el 2020. 13 recomendaciones. Y se establecen responsabilidades civiles culposas, que en otros términos las llamamos grosas. Cuando compareció aquí el señor Contralor, y lo propio lo hizo el funcionario de auditoría responsable del equipo de auditoría, nos supo informar categóricamente cuando le preguntamos de qué periodo son las fechas de auditoría que realizó a Flopec. Y nos manifestó, en honor a la verdad, porque ahí está el informe de Contraloría de Auditoría, que fue del periodo de enero a diciembre del año 2020. Entonces vamos entendiendo que es de un periodo en el que estuvo presidente de la República, Lenín Moreno Garcés, antes de que se posesione el actual presidente de la República, Guillermo Lasso Mendoza. Sobre esa auditoría se determinan responsabilidades civiles, grosas, por 6.100.000, y se determina quiénes fueron los responsables de esas faltas administrativas civiles, el exgerente general y el exgerente comercial. De igual manera, cuando comparece aquí el señor Contralor, le formulamos algunas preguntas, y una de ellas muy concreta que me encargué de formularle. Oportunamente lo vamos a presentar cuando el caso ya sea necesario, los respectivos videos. La pregunta que le habíamos formulado al Contralor: señor Contralor, durante esa auditoría que se realizó de enero a diciembre del 2020, ¿pudieron determinar alguna responsabilidad penal? ¿Se determinó un presunto delito de peculado? Manifestó categóricamente no. No se determinó ningún indicio de responsabilidad penal, ni mucho menos un presunto delito de peculado. Esa sola respuesta, muy categórica, apegada a la verdad de lo que tiene que ser un servidor público, prácticamente desbarata toda pretendida acusación de una existencia de un peculado. Eso es lo que mencionó. Claro que aquí en la comparecencia del Contralor y del auditor que estuvo acá en este salón, se pretendió insistentemente mencionarle que había un borrador en el que presuntamente se determinaban responsabilidades penales. Los borradores no sirven para nada. En materia legal no sirven absolutamente para nada. Sirven para eso, para hacer un borrador. Y lo explicó el porqué el Contralor, cuando mencionaba que cuando hay un borrador, lo analizan con un equipo multidisciplinario y pasa a una unidad técnica denominada patrocinio de la Contraloría General del Estado. Y en patrocinio determinaron que no cumplía los requisitos y por lo tanto quedó solamente en un borrador. Lo que vale, de acuerdo a la ley orgánica de la Contraloría, son los informes. Y ese informe determinó una responsabilidad civil grosa para quienes eran los responsables de ello, el gerente y el gerente comercial. De igual manera, se pudo tener la comparecencia de algunos funcionarios, de algunos ex servidores de la empresa Flopec, que determinaron que no había perjuicio económico, que habían utilidades, por una parte 170 millones y por otra parte mencionaban otras cantidades. Eso nos hace entender que no se produjo ningún perjuicio económico para la institución Flopec y para el Estado. Y es importante también conocer los criterios técnicos que tuvimos la oportunidad, eminentemente técnicos, no políticos, de expertos, de profesionales en derecho que aquí llegaron, como el doctor Pablo Encalada, el abogado Andrés Benavides
y muchos otros más que por respeto al tiempo me voy a obviar solamente en mencionar algunos de los aspectos más importantes. El doctor Encalada había manifestado que para que se pueda acusar a una persona de un presunto delito de peculado, debe previamente existir los indicios, por lo menos, de esa participación. Es decir, debe haberse declarado el indicio de responsabilidad penal del peculado. Si el Contralor dice que no hay, si el organismo técnico de la Contraloría dice no hay peculado, entonces ¿de qué acusan? No hay una acusación de acuerdo a los criterios técnicos. Cuando le preguntamos, de acuerdo a la experticia, que quién debe responder en caso de que haya observaciones en las instituciones y en las empresas públicas, fue muy categórico en mencionar que es el gerente. El gerente responde. Y es más, en la propia Constitución de la República establece que las empresas públicas gozan de autonomía de gestión, autonomía administrativa, autonomía financiera, y que es el responsable el gerente. Por lo tanto, ninguna otra persona, y mucho menos el presidente de la República, puede tomar decisiones en estas empresas públicas. Lo hace un cuerpo colegiado que es el directorio. Ahí se justifica precisamente el respaldo jurídico técnico que habían dado y habían mencionado los profesionales del derecho. Y un elemento que es importante que lo consideremos, porque ese no se lo ha mencionado. Para que haya una presunta participación de un delito de peculado, debe haber un elemento categórico, que es el dolo. El dolo es actuar con conciencia y con voluntad para cometer una actividad ilícita. Y hasta el día de hoy no hemos podido evidenciar tampoco ese elemento fundamental y básico, que es el que digan que ha actuado el presidente con dolo en el cometimiento de un delito del que él no tenía ninguna participación. De igual manera, cuando comparece el doctor Benavides aclara lo que aquí se ha mencionado permanentemente, de que sí, no es un tema penal, estamos clarísimos en eso, no nos confundimos, no nos vamos a perder. Es un tema político, es un juicio político, y no nos corresponde a nosotros actuar en calidad de jueces para demostrar responsabilidad penal. Pero el dictamen al que me refería anteriormente, en el numeral 98, nos dice que debemos actuar con la rigurosidad en estricto apego a la Constitución y a la ley. Y la ley significa referirnos al tipo penal del 278 que define el concepto de peculado. Y ya vamos a hablar de otro elemento importante también, que ante la falta de pruebas de peculado se pretendía llevar a otro sector. El doctor Benavides dice que por lo menos deberían existir elementos básicos que algo conecte, que algo relacione para el cometimiento de ese delito. Y no hay ninguno de ellos. Verificar que los hechos se subsumen en el delito penal a partir de las pruebas de cargo. No hay ninguno que se subsuma en el tipo penal al que me he referido anteriormente. Y además, pretender recaer una responsabilidad en quien no tiene decisión, no tiene participación en las empresas públicas, resulta precisamente que no hay evidencias de ellas. Se mencionó durante la evacuación de pruebas del juicio político al presidente de la República de que se lo acusa por el delito de peculado por omisión. Hoy estamos enterando que se está poniendo otro tipo penal que no existe, cuando el artículo 28 del Código Orgánico Integral Penal habla precisamente de la omisión dolosa. Y para que vayamos entendiendo, quienes nos están escuchando y nos siguen a través de la transmisión, la omisión es precisamente aquel servidor público que, estando obligado a hacer algo, no lo hace. No hace una acción para evitar un resultado dañino, perjudicial para el Estado. Y lo que dijimos anteriormente, si el presidente no tiene por qué meterse en las empresas públicas, él no tiene la representación legal, tiene el gerente, él no puede cometer un delito de peculado por omisión. Y además, se habla solamente de 4 casos exclusivos narrados en el artículo 28, no más, 4. Ahí se pueden tipificar la omisión dolosa por peculado. Esos son los delitos contra la vida, contra la salud, contra la libertad y contra la integridad personal. ¿En dónde están los delitos en contra de la administración pública? ¿En dónde está el delito de enriquecimiento ilícito? ¿En dónde está la concusión? ¿En dónde está el peculado? No hay. Solamente en esos 4 tipos penales puede haber una omisión dolosa, no hay ninguna otra. Por lo tanto, cuando la Corte nos dice rigurosidad, es apegarnos a la Constitución. Cuando nos dice rigurosidad, es apegarnos a la ley. Y yo me estoy refiriendo precisamente con rigurosidad y con fundamentos a los aspectos legales a los que me estoy refiriendo. Hay varios profesionales del derecho que en estos días han ilustrado inteligentemente con sus editoriales, con sus comentarios, para que los ecuatorianos y ecuatorianas podamos ir mirando de cerca cómo tiene
que llevarse a cabo un juicio político que no se aparte de las normas constitucionales y legales. Yo creo que por el bien del Ecuador, presidente, colegas asambleístas, debemos siempre tener lo que hoy habían mencionado los compañeros al inicio de esta sesión convocada. Tenemos que tener el respeto como no puede ser de otra manera. Y ese respeto significa hablarles con la verdad, significa hablarles con la ley, hablarles con la Constitución, con la Ley Orgánica de la Función Legislativa, con la Ley Orgánica de Empresas Públicas, con la Ley Orgánica de la Contraloría. Por el bien del Ecuador, tenemos que siempre decirle al Ecuador las cosas como son, por el bien de los ecuatorianos. Y esa será la posición que mantengamos. Por lo tanto, plenamente de acuerdo en las conclusiones y en la recomendación que se hace en base a un informe técnico, muy serio, y por lo tanto, mi respaldo total a la moción presentada por la colega asambleísta Ana Belén Cordero. Gracias, presidente. Presidente, hemos sido testigos de una lectura de un borrador de informe que obviamente pues vamos a encontrar aquí posiciones distintas. Yo quiero centrarme en algo, presidente, que fue justamente la razón por la cual, presidente y colegas, fuimos a esa reunión que se ha calificado de que hemos irrumpido, de que hemos sido groseros. Nunca fue nuestra intención, y de hecho de mi parte nunca hubo ninguna grosería. Pero sí nos llama la atención, presidente, una vez que hemos escuchado el informe leído por el secretario, cómo hicieron la valoración de algunas pruebas. Y me voy a explicar. En el tema de la actuación de pruebas, describe la prueba solicitada de cargo, descargo y oficio que fue actuada. Esta sección meramente descriptiva y no contiene un análisis jurídico ni político que fundamente la pertinencia o conducencia de la prueba como elemento de cargo o descargo, limitándose en su mayoría a enunciar no en la sección de conducencia política o presunto peculado de cada prueba. Pregunta concreta, presidente. ¿Cómo se valoró esa prueba por parte del equipo asesor para que simplemente digan no es conducente esta prueba? Primera cosa. Segunda cosa, presidente, en el mismo sentido. Al respecto del informe, se aleja de los parámetros de evaluación y de enjuiciamiento político que conforme el artículo 233 de la Constitución recogió la Corte Constitucional en su dictamen 1-23-DJ/23. Determina la responsabilidad de autoridades por sus acciones y omisiones. Resulta importante mencionar que la Asamblea Nacional, al no encontrarse investida, esto es muy importante, al no encontrarse investida de facultades jurisdiccionales, no es competente para valorar el elemento subjetivo de dolo. Aquí hemos escuchado hablar a un prominente abogado y siguen pensando que la Asamblea tiene que probar un peculado al presidente de la República. Creo que está clarísimo hasta la sociedad que este no es un juicio penal. Este informe, una vez que sea votado, hará recomendaciones del caso e irá a las instancias jurisdiccionales respectivas. Y es ahí, en esas instancias jurisdiccionales, recién ahí, donde se probará el peculado. Nosotros, estimados colegas, país entero, no estamos en capacidad porque la ley no nos faculta hacer un asunto probatorio de peculado, pensando que esto es igual a un juicio penal. Esto no es un juicio penal. Lo hemos dicho hasta la saciedad. En ese contexto, presidente, estimados colegas, yo sí quedo completamente, digamos, no conforme, por usar un término el más elegante, no conforme con este informe borrador. Mis colegas y yo tenemos observaciones a este informe. Mis colegas y yo tenemos la posibilidad, porque estamos en el tiempo todavía, presidente y colegas, de hacer aportes a este informe. Y espero, presidente, que sean considerados. Muchas gracias. Solo invitaría a todos los legisladores a que repasen una vez más todo el numeral 10 sobre análisis y la correspondencia entre los hechos base señalados en el informe, en el dictamen de la Corte Constitucional y la prueba de cargo y descargo.